Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Estamos aquí con Luciana Geuna. Buenas noches. Vamos a contar el lado desconocido de el líder territorial hoy de la RAM. La RAM es el movimiento que está tomando hoy parte del LOF de Cuyamén, donde la justicia no puede entrar porque es un territorio sagrado, a pesar de que quieren encontrar ya algún rastro de Santiago Maldonado. El verdadero jefe de la RAM es Facundo Jones Wala, que está preso porque está por ser tal vez extraditado a Chile por cometer delitos incluso que tienen cadena perpetua. O sea, la historia que vas a ver ahora es de Fernando Jones, es el hermano, hoy es el jefe que está en el loft de Cuyamén, está a caballo, es el que no deja pasar a la justicia, es el que le ha señalado a algunos buzos donde podía estar Santiago Maldonado. Lo que vas a ver parece una historia frívola, pero nos va a servir para entender un poco quiénes son los Jones y sobre todo quién es Fernando Jones, que parece que de ancestral no tiene nada. Míralo y te vas a sorprender. ¿Quién le construyó la casa? ¿Quién le construyó sus casas? Mi casa es de 1936. ¿Y quién la construyó? Imagínate, no tengo obreros. idea. Y seguro, los algún obreros? obrero habrá ido. ¿Y? ¿Vos qué pensás que nadie tiene que construir las casas? No, que nosotros somos los que construimos. cada uno tiene que nosotros construirse su construimos casa. el mundo. Tu hermano se hizo flogger, te viste medio raro, te arregla el pelito, se peina pa'l costado. ¿Y de dónde salen los floggers? ¿De qué país? Todos lados. Sí, Hay mundialmente. Mundialmente es una corriente mundial. Sí. ¿Y qué los une? ¿Qué pensamiento? En realidad nos une el Fotolog, la página. Nada más que el Fotolog. Claro, sí, compartir fotos y después subimos conocernos. fotos. Ahí está Fernando Jones. Es hace pocos años la foto. Hoy es presentado por él mismo como un líder de, insisto, la resistencia ancestral mapuche. Participaba de... Ahora vamos a estar con Diego Polle, que nos va a explicar bien qué son los fotolog, ¿no? Los fotolog eran como una especie de Facebook o Instagram, no prehistórico porque fueron hace algunos años, pero donde se subían fotos como las que estábamos viendo de Fernando Jones, que en aquel momento, estamos hablando más o menos de hasta el año 2010, fue fotologger y después siguió en el mundo, digamos, capitalista de Twitter, de Facebook. Pero él te hago una pregunta, Nico, que es el que encontró este dato. ¿Él vivía allá y hacía sus fotólogos de allá? No, él... Desde allá me refiero desde Esquel, ¿no? No. Él vivía en Buenos Aires. El padre de los Jones, que se llaman Jones, no Jones Wala, o Jones Wala, como se dicen llamar esos mismos, se llaman Jones, trabajaba en el hipódromo y Fernando, que es el hermano menor de Facundo, el que está preso, vino a Buenos Aires y se incorporó al grupo de floggers de quien fue en su momento la líder de este movimiento, que es Cumbio, Agustina Vivero. Nosotros la consultamos por este tema, ella no quiso hacer comentarios, dijo que las cuestiones políticas no tienen nada que ver con su vida y con algo que ella podría opinar, así que no dijo nada al respecto, pero nosotros podemos ratificar que esa persona que está ahí es hoy la persona que a caballo en la resistencia ancestral mapuche está proponiendo abolir el Estado argentino, quemar nuestra nación, así lo dice, y hasta hace pocos años era esta persona. Todo el mundo puede cambiar de opinión, pero sirve un poco para entender esto que parece frívolo. ¿Quiénes son los líderes de la RAM? ¿De dónde salieron? El padre fue jockey, llegó a trabajar y esto lo contó. ¿Quién le en una construyó la entrevista. casa? ¿Quién le construyó sus casas? Ahí estaba Facundo hablando con la nata. El padre...
Sí, el padre trabajaba acá en Buenos Aires, ¿no? En uno de los... Sí, a ver, del el padre... hipódromo acá de Palermo, ¿no? Sí, era jockey, le puso a todos sus hijos nombres con F. Facundo se llama así porque cuando la madre quedó embarazada de el primer líder de la RAM, ellos trabajaban en un estudio llamado Don Facundo. Y hoy el padre es herrero y trabaja para Ricardo Benedicto. Que es el dueño, es un socio de Cristóbal López, es el dueño. Esas personas son las mismas. Es la misma. El flogger y el líder de la resistencia ancestral mapuche, que parece que de ancestral mucho no Sí, en principio lo que llama la atención es eso, en general, digamos, las reivindicaciones por la tierra y todo el reclamo que encabezan, en este caso ellos en particular. Esto no habla de todos los reclamos, obviamente, ni de los mapuches ni de los pueblos originarios, sino en este caso particular al que estamos haciendo referencia, por lo menos hace unos años tenían otra vida, como mínimo. Hasta hace muy poco. No estaba con el reclamo por las tierras, ¿no? Hasta hace muy poco usaba Facebook, le tuiteaba a iPhone, por ejemplo, bailaba música electrónica. Y a ver, la RAM es resistida por buena parte de la comunidad mapuche, incluso de la zona. En el Maitén el intendente es mapuche, el pueblo en su mayoría es mapuche, y hicieron una asamblea popular para rechazar todos los ataques que hay. Porque, a ver, Facundo Jones va a ser extraditado, si así lo determina un juez de Bariloche, por incendiar una casa con gente adentro. Eso en Chile es considerado un delito que puede tener cadena perpetua. Está acusado de eso en Chile y Chile lo quiere juzgar y por esa razón está pidiendo su extradición. Se había hecho un trámite original que terminó con un vicio de nulidad, por eso llegó hasta la corte y no prosperó. Ahora está sucediendo en un juzgado, en el Juzgado Federal de Bariloche, este juicio, este pedido de extradición. Fernando Jones es el que hizo una entrevista en el noticiero, ¿no? Con Telefe con Nicolás Repeto. Ya lo vamos a hablar como hablaba ahora hoy. Vamos a ver, así hablaba en Twitter, que es una multinacional, hasta hace poco, 2013. Después siguió en Facebook. La civilización es una causa perdida, la política una absurda mentira, el trabajo un chiste cruel. Eso es uno de los tweets. Que tiene que ver más con su época actual, ¿no? Sí, con su ahí lo vemos en un territorio que es Bariloche. Ahí también estamos viendo otro que dice, basta de desalojos. Bueno, este es el que lo pinta en su época desconocida. Creamfields, que es la gran fiesta de música electrónica. Le encantaba. Él cuando vino a vivir a Buenos Aires y participó de toda la movida flogger. Que de hecho vivían en comunidad, ¿no? Sí, flogger, ¿no? Sí, también, porque allá también hay mucha vida en comunidad, pero en este caso era la comunidad de los Él flogger. vivía con un chino, un ciudadano de origen chino. Hablaba de que tenía una hermana o un hermano en Bariloche. Y a ver, si hablaba de hobby, solamente hablaba de caballos. Acá estamos viendo otro tuit que ya de alguna manera él tenía el tema de las reclamos los mapuche, ya pensaba así, ¿no? Basta de desalojos, persecución, represión, muertes en los pueblos originarios. Hay más tweets de Fernando Jones, que también usaba Facebook. Ahí lo estamos viendo. Ahora, esta persona hoy, en serio, está a caballo dirigiendo de algún modo lo que pasa dentro del loft donde la justicia quiere encontrar algún rastro de Maldonado. Y donde incluso el gobierno sospecha que tal vez Maldonado haya cruzado del otro lado del río Chubut. ¿Por qué? Porque hasta el propio Fernando, el que está preso, Facundo Jones, lo dijo en una entrevista. Dijo, Santiago Maldonado estaba con nosotros, lo dejamos pasar, era porfiado. Esto la familia de Maldonado lo rechaza completamente. Hay otro tuit acá del líder de la resistencia ancestral mapuche. ¿Quién se copa para ir al Cirque du Soleil conmigo? Si no me mando solo. Jaja. Tuvo 2 retweets, 3 me gusta. No sabemos, esto fue en el 2010, si alguien lo acompañó a ver al Cirque du Soleil. Pero es lo que tuiteó en su momento. Después los tweets siguieron, insisto con esto, siguió usando Facebook,
solamente, no hablaba de los padres, no hablaba del hermano, era una persona que dicen lo que lo conocieron, que estaba como solo o una persona como solitaria y no hablaba de su familia. El padre se separó de su madre cuando tenían 13 años. Él quedó a cargo de la RAM después de que Facundo Jones, su hermano mayor, fuera preso y incluso fue detenido el 1 de agosto por la gendarmería y le encontraron el material, un material que por ejemplo decía que había que hacer un golpe de prensa a favor de la RAM porque estaba el equipo de TN ahí. Bueno, te lo contamos. Acá está tuiteando en inglés. I don't know. ¿Qué significa? Yo no sé. Yo no sé. Hay más tweets. Y que más llama la atención tal vez sea el último, donde ya abandonó Twitter. El último de todos, donde tuitea hablando de... Ahí está, uno de los últimos. Dice Revolution, es el último. 2013, ¿no? Sí. Le pide explicaciones o retuitea algo que tiene que ver con la tecnología del iPhone, el teléfono más caro del mercado. Un iPhone sin saldo es un iPod Touch, un BlackBerry sin saldo es un pisapapeles. Obviamente, como siendo flogger, y ahora lo vamos a hablar con compañero Poggi, era una persona muy interesada en la tecnología, pero bueno, cambió. Y esto, que parezca frívolo, muestra un poco la historia de la familia Jones. Son 4 hermanos. Insisto, el padre se separó de la madre a los 13 años. Y escuchemos hoy al ex flogger líder de la RAM hablando ya como un jefe que reivindica la violencia para liderar o liberar a la nación argentina de lo que él llama territorios ancestrales mapuches. El trabajo que estamos llevando los jóvenes, si se quiere decir, que nos toca en este momento, es el legado de la palabra de ellos, es la experiencia de ellos, de lo que vivieron los antepasados. Es ese conocimiento, esa sabiduría que nunca se debe perder. Esa es la esencia del mapuche. Y eso es lo que nosotros estamos recuperando para que no se pierda, para poder seguir existiendo como pueblo milenario. Ahí estaba, ¿no, Fernando? Que en general, por eso el discurso de su reivindicación es un discurso que es válido, obviamente. Digamos, hay un montón de pueblos originarios reclamando por sus tierras, hay leyes que los avalan. No la cuestión de la violencia, ¿no? Que reivindican la lucha armada para liberar a la nación argentina del Estado y ellos recuperar la tierra, es ¿no? un método ilegal que no se puede utilizar, digo, pero más allá de eso, el discurso parece... digamos, es un discurso similar al de obviamente los pueblos originarios que reclaman por sus tierras y que hay leyes que los avalan, pero... La ley no avala la RAM, que no se registró en lo que se llama el INAI, el Instituto de Aborígenes, que tiene a cargo todas las cuestiones de la legislación con las comunidades aborígenes. Lo que es raro es esto, persona. ¿No? Claro, exacto. Hace poco tiempo, es un chico muy joven, parecía que tenía los intereses en otro lugar. Sí, exactamente. ¿No? En el lugar de los floggers. Poggi, ¿cómo le va? ¿Cómo le va tanto tiempo? Hace mucho que no venía al Central, lo tenía abandonadísimo. Yo siempre estoy acá, no, los se va miro. a Japón, hace cosas raras. Los miro, que es un placer siempre mirarlos. Gracias. Los floggers, si quieren nos remontamos un par de años atrás. 2007, 2008... Y a partir del 2009, 2010, esta tribu urbana que nació en Argentina, es una tribu que nació en Argentina, ahí cuando estábamos viendo un pedazo de tape con Susana Jiménez, decían que era mundial. No fue mundial. Nació en Argentina, se fue trasladando, en Uruguay estuvo muy pero muy fuerte, y también en Latinoamérica, y que eran chicos, adolescentes, que se vestían con chupines. Hoy estoy medio vestido de flogger, que estaban vestidos con chupines, con zapatillas de lona. El tema del pelo era muy fuerte siempre, ¿no? Claro, con colores flúor. Siento muy mayor hablando de esto. No. Ahí está hablando Fernando, está bailando Fernando. Y así bailaban, así se bailaba. De esta manera bailaban los floggers. Esto en el Abasto era. Esto era en el Abasto, se juntaban una vez por semana en las escalinatas. Incluso muchas veces hubo líos entre los floggers. ¿Te acordás? Y otras tribus urbanas que se peleaban, incluso a las piñas, con cuchillos. Era tremendo. Consulté a fuentes del sector flogger que me dijeron que en esas peleas Fernando se mantenía como aparte, que no era una persona como violenta. Claro. Y que le llama mucho la atención verlo y dicen, parece otra persona.
Bueno, hoy sí es violento. Las chicas con pelo largo y los muchachos también con pelo largo y todos con un flequillo para el costado y siempre con la planchita hecha. Siempre el pelo muy pero muy lacio. Y el Fotolog fue una de las primeras redes sociales, hay que decirlo. Era una red social en la cual uno, ¿qué hacía? Se sacaba una foto con cámara de fotos. ¿Se acuerdan de las cámaras de fotos digitales? Uno sacaba fotos con las cámaras digitales, las subía. ¿Y quién era más popular? El que tenía más comentarios, el que tenía, obviamente, más likes en las fotos. Esto empezó así, de esa manera. Ahí así que... Mirá, ahí estamos viendo... en su Esto era un fotolog. Esto era un fotolog. Esto era un fotolog. Que Qué era locura. primero los blogs, que eran más escritos, y después eran estos blogs solo de fotos. Con una foto y los comentarios abajo. Los comentarios abajo. Que uno Mirá, le ya podía... decía tuitear, ¿eh? Mirá, no me acordaba. Ya estaba el... No, esto no. ¿Esto es de ahora? No, Claro, esto se agregó después. Y después, ¿qué fue pasando? Uno abajo, ¿ves? Podía cambiar el color de la letra. Era todo como muy con colores estridentes, flúor. Todavía era muy iniciático de las redes sociales. Tal cual, la página era 10 espantosa. años pasaron. Sí. La página espantosa. Sí, ahora él después siguió tuiteando hasta hacia el 2014 por ahí y en Facebook. Y cambió, después volvió a Bariloche y según su propio padre, en algún momento en Bariloche se agarró a tiros con Facundo, el hermano que está preso, y estuvo preso también Fernando. Insisto con esto, hoy Fernando está a caballo, como lo veíamos, que él ya sabía andar a caballo porque el padre era jockey, y lo decía además, del único que hablaba cuando era flogger era de su pasión por los caballos, de Greenfield, de McDonald's. Como una mezcla. Una mezcla rara, sí. Pero hoy es una persona que está reivindicando la lucha armada para liberar lo que él... está en contra del Estado argentino, digamos. Que no es lo que pasa con otros mapuches ni con otras comunidades aborígenes, como la de los Cuom en Formosa. Ahí lo estamos viendo. Son la misma persona, ¿no? Es la misma persona, cambió de pensamiento. Todos fuimos adolescentes y no podemos arrepentir de una foto. No, bueno, siempre hay una foto que nos puede hacer sonrojar un poco. Él, Poggi, es más joven que nosotros, pero bueno, él realmente estaba muy compenetrado con toda esta movida. Dio hasta entrevistas televisivas hablando de la cuestión flogger, promocionaba sitios webs, le gustaba mucho McDonald's y bueno, el hermano, insistimos, él toma la posta de la resistencia de Mapuche después de que el hermano Facundo vuelve a caer preso y está esperando el juicio de extradición a Chile. Ya te vamos a contar hoy más novedades del caso Maldonado, cómo sigue la investigación, pero es interesante ver quiénes son los líderes de la resistencia de Mapuche, que insisto, en Chile Facundo, no el flogger, ex-flogger Fernando, es considerado un terrorista. Porque está acusado de prender fuego una casa con gente dentro, de tener armas artesanales en su poder y de haber entrado de forma ilegal a Chile. La RAM reivindicó una infinidad de hechos violentos firmados por la RAM. Así se presenta ahora el ex-flogger Fernando Jones. Soy el hermano de Facundo Jones Wala. Wala es el apellido de la madre y de la abuela. Eso lo cuenta el padre en una entrevista. Facundo considera a Facundo un preso político perseguido por el Estado argentino y chileno por oponerse al sistema capitalista. Acá es cuando se nota el cambio, ¿no? Quería un iPhone. Época Greenfield, iPhone, I don't know. Y dice, mismo sistema, ahí vuelve, mismo sistema que está en contra de la humanidad. Está haciendo una especie de autocrítica sin saberlo. Bueno, es Fernando Jones Wala, que es vocero de la comunidad Pull-Off en Resistencia, que es en el departamento de Cuyamén, que es en el lugar donde se especula que desapareció Santiago Maldonado. El 1 de agosto entró la gendarmería al lugar, ahí estaba Fernando Jones. Fernando Jones fue la persona que guió un buzo y le dijo, un buzo táctico de prefectura, y le dijo arriba de un caballo, Santiago se cayó en esa parte del río, lo dejaron nadar solamente 400 metros hasta que le dijo, es tierra sagrada y te tenés que ir. Y también es la persona que después impide
Después de guiar a los perros que buscan a Santiago Maldonado en el lugar, es la persona que impide a caballo que crucen el río las fuerzas de seguridad. De Flogger a líder de la RAM, estamos viendo la misma persona, insisto, se cambió. Y a ver, volvemos con esto. El 1 de agosto, entre el 31 y el 1, Fernando Jones, el ex Flogger, fue detenido en un auto junto a 2 compañeras de la RAM. Tenía un manual de guerra de la RAM que tiene un origen chileno porque es un movimiento que está de los dos lados de la cordillera. Tenía un cuchillo y tenía un papel donde había como una especie de manual de indicaciones de para dar un golpe de prensa, aprovechando todo el lío que había en el lugar, que esto es bastante lamentable. Y esto tiene que ver con que, recordemos, había muchísimo movimiento de la comunidad en relación a esta detención y posible extradición de Facundo Jones Wallace. Por eso es que se produjeron todos estos cortes de ruta, todas estas situaciones que ya venían desde hace un tiempo. En el medio del marco del desalojo es que lo encuentran saliendo, lo detiene la gendarmería y mientras lo están investigando es que se produce el reingreso de la comunidad de la ruta con la pedrada y todo lo que pasó después. Esto no significa para nada, digamos, no estamos hablando de la desaparición de Santiago tenga vínculo con esto que estamos contando para nada. Digamos, en el marco de esto es uno de los referentes de la comunidad. Es uno de los que reivindica y explica un poco cuáles son los reclamos de esta comunidad. Es el hermano de su líder. Ahora él es una especie de líder, como mínimo de vocero. Es como el sucesor, digamos. Y a ver, insistimos con esto. Miembros de la RAM están acusados e investigados de haber matado a un gendarme en San Martín de los Andes, que en un corte de ruta paró un auto. Había 2 ciudadanos chilenos y lo manejaba el auto el hijo del entonces intendente del lugar. Según las investigaciones judiciales y policiales, los 2 chilenos cruzaron después a Chile y ese crimen está impune. El gendarme se llama Aigo. Y hay una infinidad de hechos violentos que están firmados y ratificados por la RAM. Esto es, ¿por qué? Porque si bien es válido el reclamo de los mapuches, la mayoría de la comunidad mapuche está en contra. En Esquel se está organizando una marcha, insisto con lo del Maitén, que es otro pueblo cercano a Cuyamén. En el Maitén el intendente es mapuche y pidió que basta de la RAM. Basta. A ver, camioneros a los que le prendieron fuego los camiones. Hay puesteros, incluso uno que se llama de apellido Jones, Evaristo, que se creía que en su momento podía haber acuchillado a Maldonado y esto se probó que no, al que también le prendieron fuego la casa. Se investiga también la muerte de un mochilero portugués que apareció cerca de la zona y nunca se supo bien qué es lo que había pasado, si fue la RAM o no. Hay muchos hechos violentos que están firmados por la RAM y lo veíamos, y quien escuchó en las entrevistas de Facundo Jones Wallace, que está preso desde la cárcel, reivindicando la lucha armada, que es algo que en democracia yo no recuerdo que haya un dirigente social que en público lo diga. Nico, es impresionante la cantidad de gente que está escribiendo sobre este tema. No lo pueden creer. Nadie lo puede, no sé si los puedo leer igual porque están escribiendo de todo, pero es impresionante la cantidad de gente que está hablando sobre este tema. Somos Trending Topic, en este momento Flogger, la palabra Flogger es Trending Topic. Bueno. Hemos hecho que vuelva la cultura Flogger. La resistencia central mapuche hizo que vuelva a ponerse de moda los fotologs en Twitter. Es impresionante. Bueno, no quiero leer ningún mensaje porque son todos medio subidos de tono, no me quiero hacer responsable de ninguno, pero están todos comentando. Nadie sinceramente lo puede creer, no puede creer el pasado de este muchacho, de Fernando. Que insistimos, esto es un dato, es un antecedente, no digamos, puede cambiar, puede haber, digamos, su hermano es el líder del movimiento hace mucho tiempo, es esto, pero como mínimo es curioso, nada más, que hace unos años haya tenido, si se quiere, una actividad tan intensa acá en Buenos Aires, dentro de una tribu urbana,
culturalmente muy distinta a los reclamos que está haciendo. Claro, porque también fue uno de los ahora, líderes. Desde el sur, sí, sí, Uno de los líderes. de los floggers. Estaba de los dentro del grupo también. chico de los Bueno, alguien que lo conoció decía que muchos de los fotologgers que estaban alrededor de Cumbio, que no quiso hablar de este tema, terminaron siendo líderes. Cumbio maneja muy bien las redes sociales. Hay otro de los fotologgers que hoy son los youtubers más conocidos de la Argentina. Y de alguna manera todos lo conocen y lo ven ahora en televisión en otro rol, así ¿no? llegó la información, no podían creer que sea la misma persona, pero lo reconocieron, se acordaron de cómo él contaba que le gustaba andar a caballo y que tenía una hermana en Bariloche. Nunca habló del hermano Facundo, con quien sí se juntó después, e insisto, a ver, en una entrevista que dio el padre a FM La Tribu de Chubut, él contó, el conductor le pregunta de ese programa al padre qué opinaba de las mentiras que se estaban diciendo sobre que los Jones tenían antepasados ingleses. Y el padre le dice, muy sincero, mi abuela era galesa. El conductor le insiste, bueno, pero no se podía saber en aquel tiempo. No, era blanquita, dice el padre de Facundo John, que termina después contando que a los 13 años él se divorció, lo dejó de ver, que no está muy de acuerdo con Facundo, pero dice, bueno, es mi hijo, lo tengo que apoyar. Que cuenta que Facundo también le andaba muy bien a caballo, que se cayó y que le tuvieron que poner platino en la cabeza, que por eso no puede volar en avión, y que cuando fue extraditado de Chile bajó mareado del avión, que habla ahora muy seguido con ellos, y que la última vez que los había visto fue, y esto yo no sé si es un hecho que se conocía, después de que ambos se tirotearon, estoy citando al padre textual, en Bariloche, que Fernando estuvo preso. A ver, esto no tiene nada que ver con la búsqueda de Santiago Maldonado, que debe aparecer, de la que ya vamos a hablar. Luciana tiene mucha información sobre las declaraciones de los gendarmes, pero la persona que está dentro hoy del loft de Resistencia Cuyamén, donde se está rastrillando el río alrededor, que participó de operativos influyendo sobre la fuerza de seguridad, que dijo que un buzo tenía que salir del agua porque era tierra sagrada, y la persona que dio la orden de que ninguna fuerza de seguridad, incluso que la justicia lo había ordenado, podía cruzar del otro lado de la comunidad, era Fernando Jones. Es Fernando Jones, que también presentó habeas corpus con todos sus hermanos, habló Facundo, para tratar de unificar la causa que está buscando Santiago Maldonado con la extradición de Facundo. Lo presentaron varios hermanos, tiene un hermano que se llama Fernández Guala. Bueno, eso está en el expediente del juez Otranto. Seguimos viendo las imágenes del flogger que pasó de flogger al líder de la RAM. No sé si lo podemos escuchar de vuelta, cómo habla hoy. Esas imágenes. El trabajo que estamos llevando los jóvenes, si se quiere decir, que nos toca en este momento, es el legado de la palabra de ellos, es la experiencia de ellos, de lo que vivieron los antepasados. Es ese conocimiento, esa sabiduría que nunca se debe perder. Esa es la esencia del mapuche. Y eso es lo que nosotros estamos recuperando para que no se pierda, para poder seguir existiendo como pueblo milenario. Bueno, te contamos esta historia. Cómo fue el pasado del actual líder territorial de la Resistencia Ancestral Mapuche. Ahora pasamos a la investigación de Maldonado con información del expediente que tiene Luciana G1. Perdón, pensé que... Ahí está. Bueno, ahora vamos a llamar a Nacho, que sigue, allá está viviendo prácticamente, en el sur. Nacho Otero, para contar lo que está pasando en estos días, lo que pasó esta semana, que lo venimos detallando y que cada día tiene algunas novedades. ¿Qué es esto? Están declarando los gendarmes por primera vez. Siempre muchos se preguntan por qué, habiendo pasado
más de un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, porque recién ahora se escuchan los gendarmes el expediente. Bueno, había inicialmente desde el juzgado una reticencia a hacerlo por esto de que si finalmente pueden ser imputados, es complicado llamar a testimonial porque podrían autoinculparse. De todos modos, eso se resolvió llamando en principio a todos los gendarmes que tuvieron, según sus declaraciones previas en los sumarios administrativos de la prefectura, llegada al río. Está bien, no solo eso, también los cocineros que siempre se mantuvieron en la ruta también declararon, pero todos los que consideraban desde el juzgado que podían aportar a esclarecer cómo fueron esas horas en donde la gendarmería ingresó al predio y donde en el medio de lo que se pudo hacer esta semana es una especie de salvajada, si se quiere de alguna manera, donde muchos gendarmes entraron sin armas y levantaban piedras y se tiraban con piedras que le venían del otro lado. Una hasta llegar desordenada que rompió las reglas de cómo tenía que actuar la gendarmería. Un gendarme no puede, por ejemplo, tirar un piedrazo a alguien que está buscando detener. Pero ¿qué es lo que se viene? Lo que nosotros accedimos estos días, que es que, y ahora vamos a ver el dato que lo estamos adelantando ahora con el título, que es: en la mayoría de los casos, los gendarmes estaban, cuando les hacían las preguntas, declaran no tenía arma, no tenía arma, no tenía arma, o según cómo estaba organizado esto, los que están en las cabeceras de cada ingreso tenían escopetas, pero en total creo que eran 4 escopetas, ahora no me lo acuerdo de memoria, pero un número así, en total escopetas que no tienen, obviamente son antidisturbios, las municiones que tienen adentro, que se dispararon en un momento en la ruta, pero a la lejanía, y que cuando entran, aparentemente también hay tiros de estas escopetas antidisturbio, y después lo que hay es esto, es gendarmes sin armas, entonces a los piedrazos contra... entraron algunos con palos y también tiraron gases lacrimógenos, pero después fue cuerpo a cuerpo. Y volvemos a esta imagen, que es lo que venimos diciendo, que es la clave de esta investigación, que es el río, ¿no? ¿Cómo se terminó esta situación? Bueno, porque la mayoría de las personas que habían cortado la ruta cruzaron el río y se fueron del otro lado, que es cuando hablamos de territorio sagrado que siempre nombramos, no es que a esta altura ya se está rastrillando todo, ahora lo vamos a confirmar con Nacho, pero en los inicios, en los primeros días, cuando se quiso cruzar, se lo impidió a la justicia de la comunidad y no había, digamos, estaba solo el señor, el policía que tenía los perros, digamos, el guía de los perros, y no había más gente, y por eso sintió la justicia que no estaba en condiciones de avanzar en ese momento. ¿Qué es lo que vamos a contar ahora? Bueno, hay un dato que pasó por alto, digamos, por lo menos pasó por alto para el Ministerio de Seguridad al principio, y que estaba entre las declaraciones que ellos mismos tomaron adentro de la Gendarmería en sus sumarios internos, que es el 6 de septiembre, cuando se hacen todas... El 6 de septiembre, exacto. Es que el primer rastrillaje de otro lugar. No. El 6 de septiembre toman en la Gendarmería, empiezan a cerrar el cerco sobre los que llegaron al río. Cerrar me refiero a preguntarles más en profundidad sobre los que llegaron al río. Les preguntan en estas especies de indagatorias internas de Gendarmería, le preguntan si escucharon que atrapamos a uno, digamos, me refiero entre comillas, para tratar de llegar a saber o a identificar si efectivamente habían detenido a alguien, si habían herido a alguien y cómo había sido esta situación. ¿Qué es el dato que sumamos ahora? Que uno de los gendarmes, cuando declara, Ahumada se llama, dice, él estaba manejando una camioneta. Dice que descendió del vehículo y llegó hasta la línea de árboles escuchando gritos que provenían del otro lado de la vegetación, continuándose con las agresiones al personal de la fuerza. A todos los gendarmes en estas entrevistas les preguntan, ¿usted portaba armas? Muchos dicen nada, otros dicen la escopeta antidisturbio, otro cuenta que llevaba la escopeta antidisturbio pero estaba rota, que no podía disparar, y él dice, portaba una pistola calibre 9 milímetros de dotación individual. En este testimonio no hay un solo dato, o sea, él dice que no la sacó, que no la usó, no hay indicios por ahora de que se haya utilizado ese arma. No se encontró una vaina tampoco de bala por ahora en el lugar. Exacto. No, con esto le hacemos referencia no a que haya sucedido algo, pero como mínimo insistimos en esto. La escena que al principio se hablaba de una situación como donde no había pasado nada, bueno, ya empezamos a saber que fue una escena bastante más compleja y que tiene
como momento y situación clave la llegada al río de los gendarmes y el cruce de los manifestantes del otro lado del río. Y la pregunta que permanece todo el tiempo abierta, que es si Santiago intentó cruzar ese río o no. Santiago estaba ahí en ese momento cuando estaban cruzando el río, y si lo cruzó o no lo cruzó, y qué fue lo que pasó ahí que terminó en esta ausencia enorme que significa en este momento en Argentina Santiago Maldonado. Sí, ahí estamos viendo lo que significa el río, ¿no? Porque hay vegetación, es profundo en algunas partes, eran aguas heladas y nada, es un territorio bastante, o digamos, hostil, y efectivamente la gendarmería no actuó de modo monolítico, sino bastante descontrolado. En un predio muy grande donde no se pueden ver unos a otros. Por esta semana están declarando uno a uno y como dijo Nacho, está Nacho creo con nosotros desde algún lugar. Nacho, ¿estás por ahí? Desde algún lugar, sí. ¿Ahí dónde estás, Nacho? Latitud patagónica. ¿Te puedo ver el cámara? ¿Puedes enfocar los pies de Nacho Otero? No. Tengo zapatos puestos. Tengo zapatos, sí. Porque hay días que Nacho sale de manera... Sí, no, Nacho, que adivino dónde estás, en Esquel. En Esquel estás. En Esquel, sí, en Esquel. Sí. A ver, bueno, es viernes, ¿no? Ya estamos todos mucho más relajados. Sí. Están todas las expectativas puestas en el día de mañana, donde van a ser aproximadamente, va a estar a partir de las 9 de la mañana, la declaración de Echazu. El juzgado va a trabajar mañana. El domingo sí va a haber un parate y después van a continuar las declaraciones el día lunes. ¿Quién es Echazu, Nacho? Martes y la reconstrucción el miércoles. Echazu es Manuel Echazu, que es un subalférez del Escuadrón 35 de El Bolsón, quien es el que recibe ese piedrazo en la cara y sigue avanzando y no registra que tiene una doble fractura de pómulo. Entonces, como que la justicia quiere saber si en ese estado de adrenalina, por la situación, por también lo que había sufrido de esa lesión en la cara, si pudo haber registrado algo, si tuvo alguna situación que no recuerda, así como tampoco registró el piedrazo. Puede ser una respuesta que no conduzca a nada o puede tener algún elemento que aporte a la causa. Lo cierto es que está previsto para el día de mañana, todavía no está prevista y no está dentro de las citaciones, dentro de este cronograma, la declaración de Robledo, que es este gendarme que declara solamente hasta ahora en la investigación interna, la investigación administrativa que hace el Ministerio de Seguridad, que hubo una situación con un piedrazo y un gendarme. Sí. Y él, ¿no? Que es el gendarme. Si querés, él logró tirarle una piedra. Sí, te agrego un detalle de esa declaración. Robledo lo que dice, le preguntan, ¿usted dijo cuando subió al camión que tiró un piedrazo a una de las personas que cruzaban el río? Y él dice sí. ¿Por qué? Porque uno de las personas que yo perseguía me tiró un piedrazo en la rodilla y yo agarré una piedra que él dice en la declaración que era chiquita y la tiró a 30 metros a alguien que estaba cruzando el río. Ahora, cuando le preguntan si él sabe si ese piedrazo le pegó a esa persona que le decía que estaba encapuchado, dice, no sé, yo dije que sí porque me lo dijo el sargento Peloso, que estaba con él. Esto es lo que declaró Peloso ya declaró. Indagatoria. Peloso ya... No, indagatoria no. En la indagatoria, en lo que se llama acto administrativo dentro de Gendarmería, ¿no? Claro. Acto administrativo. Perdón, todavía sí. ante la justicia no declaró. Lo que sí es cierto que Peloso sí declaró y habló de esta situación. Ahora, lo que también hay un detalle que se habla de una campera negra, de un manifestante con campera negra. Los mapuches dicen que no recibieron ellos ningún piedrazo. Y por el otro lado, Santana dijo que la campera de Maldonado era celeste, que se la había prestado él. Y un cuarto elemento es que en el canal 4 de Esquel, el video que aportan a la justicia a los familiares de Maldonado, quien identifican con Maldonado tiene una campera negra, que claramente es más, incluso hasta más abrigada que la que describe Santana. Entonces la pregunta es, ¿por qué si hay un manifestante que tiene la sospecha, o por lo menos quieren saber si era Maldonado, en el momento se lo sitúa con dos camperas distintas, una negra y otra celeste?
puede haber una respuesta para eso, pero la justicia todavía no la tiene y es un poco lo que quiere reconstruir con todos los testimonios de los gendarmes. Hasta el momento la verdad que no aparece ningún, más allá de las pericias de los teléfonos celulares en donde aparece este intercambio de mensajes, donde tampoco se habla de algo lo suficientemente fuerte como para apuntar a una lesión que podría ser mortal. Tampoco lo tiene la justicia. Entonces, bueno, todavía no hay muchos elementos como para cargar, más allá de las irregularidades de las cuales está repleto el operativo, desde que no se firmó de manera completa, las piedras y un montón de otras cuestiones más, todavía hasta el momento en la justicia no hay los suficientes elementos como para reforzar más las hipótesis. Sí las preguntas, obviamente, sobre el accionar de Gendarmería y lo que fueron los procedimientos, el allanamiento sin orden y un montón de otras cuestiones más, pero digamos, hasta el momento la justicia lo que está tratando de hacer es incorporar la mayor cantidad de declaraciones testimoniales posible, mientras que en paralelo continúan los rastrillajes y tratar de ir teniendo más información. Hasta el momento, la verdad que no hay nada conducente ni determinante por parte de todas estas declaraciones, ¿no? Gracias, Nacho. Te dejamos, nos vemos el lunes, descansa un poco, si podés el domingo vos también. Un abrazo. Chao, buen fin. Acá está Rodri Alegre. Hay dos temas importantes. Hoy habíamos adelantado el otro día que iba a llegar a la Fiscalía el peritaje de la Policía Federal sobre los celulares de los gendarmes, que había un mensaje de la mujer de uno de los gendarmes haciendo referencia específica a un episodio de violencia de Robledo, ¿no es cierto, Rodri? Claro, eso es lo que se conoció hoy. A ver, este peritaje de 70 teléfonos que tiene la Policía Federal llegó a manos de la fiscal. Ahí, en verdad, lo que trascendió en el día de hoy y se conoció es un mensaje de texto que le escribe a la pareja de uno de los gendarmes y le pone directamente: tené cuidado, no comentes nada, vos no escuchaste ni dijiste que Robledo, le dio un piedrazo al individuo. Este mensaje se lo envía una mujer, se cree, digamos, obviamente, que estaba agendado en el teléfono de uno de los gendarmes con el nombre de Amor. Se lo envía a un gendarme e inmediatamente... ¿Qué día se lo envía? Se lo envía el 2 de... el 1 de agosto. Por eso, digo, inicialmente en el mismo momento de lo que acababa de pasar, ¿no? Exactamente, digamos. Y hacía referencia, obviamente, al testimonio que mencionábamos hace un ratito y que hablaba Nacho de Robledo, que declaró en el sumario interno del Ministerio de Seguridad que responde una agresión con un piedrazo y que alguien le dice en el testimonio: le pegaste, le diste y demás. Este mensaje, en principio, lo que está acreditando es que esa situación, en principio, existió. ¿Cuál situación? La de revolear la piedra, digamos. Tal vez en el sumario interno Robledo minimizó diciendo: me dijo Peloso que no le pegué, yo no sé nada, y estos mensajes mostrarían que tal vez el episodio no fue tan así como se narró. Claro, y aparte, digamos, lo que genera bastante sospecha por parte de la justicia es que en el mensaje, en el celular, el mensaje fue borrado e inmediatamente... O sea, la justicia lo encontró peritando el teléfono, pero había sido borrado. Había sido borrado y habían desinstalado el WhatsApp. O sea, evidentemente alguien no quiso dejar por ninguna prueba respecto de eso y fue eliminado el mensaje y desinstalado del sistema de la aplicación de WhatsApp. Ahora, lo que pasó fue que con la reconstrucción del peritaje de la Gendarmería, de la Policía Federal, aparece este testimonio del gendarme, este mensaje de la pareja del gendarme que aparece con el nombre Amor. Lo que llama mucho atención de todo esto es esto. Inicialmente la defensa muy cerrada de la actuación de la Gendarmería, donde en principio el Ministerio de Seguridad no encontraba ni una sola grieta de alguna situación, que esto, como decía Nacho recién, no explica la desaparición de Santiago Maldonado, ni este mensaje, ni la declaración de Robledo, pero sí muestra que esto, que desde el minuto cero había o se generó alguna suspicacia dentro de los propios gendarmes sobre qué es lo que había pasado ahí ese día. Pues este mensaje es el 1 de agosto, cuando ni siquiera se había hecho la denuncia
de una desaparición forzada, ¿no? Claro, no, y lo único que hay es, hasta ahora, habrá que ver, Nacho contaba hace un ratito que en los próximos días se iban a seguir declarando gendarmes. A ver, digo, esto se sucede el 1 de agosto con este detalle de que están cruzando el río y que sigue y tira y sale este piedrazo y demás. Y esto pertenece al testimonio de Robledo, digo, en el sumario interno del Ministerio de Seguridad. Que hay 70 teléfonos. Esto es una sola de las cosas que apareció. Obviamente es muchísimo, es muy extenso. Nos contaban hoy el peritaje. Obviamente habrá que ver en las próximas horas qué sucede. A ver, y un dato más que, digamos, tiene que ver con los teléfonos y que siempre decimos lo mismo, digamos, los teléfonos de alguna manera hablan. Hoy se conoció que el teléfono celular de Santiago Maldonado, chileno, al cual mencionábamos días atrás que un testigo clave se había comunicado, está a nombre de una empresa chilena que ya se sabía, que se llama WOM, no vamos a decir las empresas telefónicas de la Argentina, y que ese teléfono, por lo menos en 3 compañías telefónicas de la Argentina, no impactó en ninguna antena. Es decir, las más importantes, las 13 compañías telefónicas dijeron que el llamado telefónico que recibe, o sea, el que impacta, digamos. O sea, el teléfono se atiende fuera del país. No está en el país. No está en el país. Tanto el llamado como la recepción del llamado no fueron en Argentina. Esto es muy importante, porque esto lo declaró alguien que dijo ser amigo de Maldonado, que aportó un buzo que dio positivo del ADN de Maldonado, Ariel Mariotto Garci, pero que era parte de la RAM, que había estado detenido por eso, por participar de un hecho violento con la gente de la RAM en el tren en La Trochita, y que dijo que lo llamaba siempre a Maldonado y que lo llamó ese día y que atendió con este sonido ambiente de 23 segundos. Mintió Mariotto Garci. No lo llamaba, porque está demostrado que no lo llamaba siempre, y ahora los 2 teléfonos estaban en Chile. Bueno, al principio por lo menos, claro, la información es esa. Y que, digamos, lo importante, lo que le interesaba a la justicia era dónde había impactado la recepción de la llamada. El teléfono de Santiago Maldonado. Gracias, Rodri. Más misterios, gracias. La hicimos quedar hoy a Maru, que le toca trabajar el domingo, la hacemos trabajar el viernes hasta la noche. Hasta esta hora. Hasta la noche muy tarde. Se lo voy a facturar muy caro. Es todo en pos de la verdad. Bueno, ojalá. Sí, Nico, ojalá. Bueno, esta semana fue una semana muy importante también en lo que tiene que ver con la investigación del caso Nisman. Se filtró, Maru fue una de las que tuvo esa información clave sobre una pericia que va a entregar la Gendarmería a la justicia la semana que viene y que cambió. Fin de mes, en realidad. Lo que hacen la semana que viene, en realidad empiezan a hacer el miércoles. Lo que sabemos es que el informe ya está escrito. Lo que harían el miércoles es como terminar de repasar, leer todo y decir, bueno, ¿están seguros que esto es lo que quieren firmar? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien quiere cambiar una coma, agregar otra cosa? Eso es lo que se va a empezar a hacer de miércoles al viernes, y las conclusiones finales, o sea, el informe final, el físico, se entregaría al fiscal Tayano a fin de mes. Esa es la información que tenemos nosotros. Ahora, Maru, la pregunta es, ya sabemos, digamos, esto va a ser así más allá después de las conclusiones, que hasta ahora los expertos de la Gendarmería entienden que se trató, digamos, que tiene elementos para entender que se trató de un asesinato. ¿Esto es así? Esto es así, sí. Según el informe de la Gendarmería, o sea, en esta pericia... Sí, pero eso es lo que concluiría Gendarmería. ¿Y por qué insistimos en esto? Porque, como bien marcaba Lu, en este caso los peritos oficiales son los 28 profesionales de Gendarmería, y lo que hacen los peritos de parte de alguna manera es como, no es vedores, pero decir, bueno, están ahí, están presentes, pueden discutir la prueba, decir, bueno, a mí no me convence, o yo no avalo esto, o sí lo avalo. Pero los peritos oficiales, los que a la justicia le pide, dígame usted con prueba científica y taxativamente cómo murió el fiscal Alberto Nisman. Eso es lo que tiene que responder los 28 peritos de Gendarmería. Y ahora esto, digamos, sabemos que esto va a ser, digamos, los peritos van a opinar en ese sentido. Ahora esto cuando llega a la justicia, esa es mi pregunta, porque supongo que así como vos decís, bueno, los de Gendarmería concluyen que según su investigación científica, porque son en base a elementos científicos que ellos opinan, el escenario fue otro de alguna manera, fue uno determinado que apunta a un asesinato. Déjame que te marque dos o tres cosas claves en este cambio del escenario, si querés. Hay cuestiones que dicen ellos no son opinables. Lo decíamos ayer, la presencia de ketamina no es opinable. O sea, había rastros de ketamina y esto no se había registrado antes. Vos podés estar de acuerdo más o menos, te puede parecer que la ketamina le generó tal o cual efecto. Ahora, que había ketamina es indiscutible. Pero lo podés interpretar distinto. Seguramente la defensa de Lago Marcino va a decir que Nisman tomaba ketamina para divertirse. Seguro. Y que por eso escribió la palabra psicodelia de la mañana y que tal vez
pasado de ketamina, decidió suicidarse. Por ejemplo. Ahora, es interesante que esta pericia que es sobre el cuerpo de Nisman y sobre la reproducción de lo que pasó en el baño, está grabada. Está todo grabado. Está todo grabado. Todo grabado. Cualquier discusión, o sea, cada vez que se juntaban los peritos y decían, hola, ¿cómo estás? Arrancamos, ya estaba grabado. Eso es importante, ¿por qué? Porque la justicia puede ver qué opinaban los peritos de Lagomarsino, si están en disidencia sobre algunas cosas y con qué argumentos. Se puede ver y discutir y revisar absolutamente todo. La Junta Interdisciplinaria empezó a trabajar en febrero. Estamos en septiembre. El informe final se entregaría a finales de septiembre. O sea que no es un ratito, son varios meses con alta tecnología, profesionales capacitados para esto. La ketamina, los golpes de reducción que contábamos ayer, la fractura en el tabique, el golpe en el riñón. Son datos concretos que después en el conjunto, por eso es la Junta Interdisciplinaria, hacen pensar a Gendarmería determinadas situaciones, como por ejemplo la presencia de 2 personas en el baño del departamento Lepar. Ahora, sí, es muy presente. Ahora, la pregunta es, como para que la gente entienda, digamos, esto, ¿cómo sigue? Porque esto para la justicia, ya había habido otro peritaje antes, ¿o no? De los peritos de la Corte. En realidad hubo mucho perito, por eso digo. O sea, ¿cuántas veces se trató de ver qué decía el cuerpo de Nisman? La primera vez la autopsia. Exacto. Y el informe toxicológico. Sí, muy cuestionada. Tan cuestionada que después hizo una junta médica, que es la que vos marcas, Lu, y una junta criminalística por separado, que cada uno arriba a sus conclusiones, donde fueron también polémicas porque no hubo acuerdo entre los peritos oficiales, que en ese momento eran los miembros del cuerpo de la Corte. Claro, de los médicos forenses de la Corte, y los de la querella, que no arribaron a una conclusión común. Y esta sería, podemos decir, la tercera pericia que encarga a Tayano casi apenas asumir la causa. La pide en diciembre y comienza a trabajar en febrero esta Junta Disciplinaria que diría esta conclusión los peritos oficiales. Ahí, a partir de ese informe, el fiscal Tayano va a tener que dictaminar, tomar una nueva decisión respecto de cómo seguir el curso de la investigación. Muchas gracias, Maru. Nos vamos a un corte y ya volvemos, no te contamos con qué. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. Decimos chau muy rápido porque te vamos a dejar de vuelta con el clip que armó tanto lío en las redes. El líder de la RAM, hoy, Fernando Jones, era flogger. Perdón. Estaba ahí en la tribu urbana con Cumbio hace poquitos años acá en Buenos Aires. ¿Los dejamos con él bailando? ¿Los vamos a dejar? Nosotros nos vamos. Chau. Hasta el ¿Quién le construyó la casa? ¿Quién le construyó sus casas? Mi casa es de 1936. ¿Y quién la construyó? Imagínate, no tengo idea. Y seguro, algún obrero habrá ido. ¿Y? ¿Vos qué pensás que nadie tiene que construir las casas? No. Que nosotros somos los que construimos. Cada uno tiene que nosotros construimos el mundo. Hermano se hizo flogger, viste medio raro, te arregla el pelito, se peina pa'l costado. ¿Y de dónde salen los floggers? ¿De qué país? Todos lados. Sí, hay mundialmente. Mundialmente es una corriente mundial. Sí. ¿Y qué los une? ¿Qué pensamiento? En realidad nos une el Fotolog, la página. Nada más que el Fotolog. Claro, sí, compartir fotos y después subimos fotos. Bueno, y es el final, ¿eh?